Hola a todos, ¿qué tal? En esta ocasión nos visita desde Perú el sensei Ronnie García Soria, quinto dan Aikikai de la Confederación Peruana de Aikido. ¿Qué tal, sensei? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por darse este pequeño tiempo para conocer un poco sobre el ejido en el Perú. Muy bien, sensei. Sí, por favor, cuéntenos para empezar sobre usted y sus principios en las prácticas del Aikido. Bueno, yo empecé hace 45 años prácticamente. Empecé con un amigo en la universidad, a través de él conocí el Aikido, fue mi primer maestro y él practicaba con un sensei, Seishiro Sakaguchi, que fue uno de los introductores del Aikido en el Perú. Él había sido discípulo de O-Sensei, había sido una persona que había practicado con Sensei Morihei Yeshiva a una avanzada edad y estuvo con él hasta los días que falleció, en el año 1969. Y ahí recién viene a Perú. Pero no difundía mayormente el Aikido, grupos un poco cerrados, ¿no? Él también había compartido, porque él era familiar de Sensei Michio Hitsuchi, uno de los 10º danes graduados con Sensei Ueshiba. Entonces él empezó a enseñarnos y estuvimos casi 5 o 6 años entrenando con él, épocas de universidad, épocas complicadas también acá en nuestro país, pero no teníamos un vínculo con Aikikai, con Hombu. En ese momento, en esa época, pues comunicarse con Japón, una carta tomaba pues 3 meses de ida y 3 meses de regreso, ¿no? Claro, sí, Entonces, sí. nuestro vínculo era a través de Sensei Hikitsuchi y pues nuestros grados, si bien es cierto, en el año 81 ya reconoce Sensei Sakaguchi nuestros grados, a través también de un Sensei Kosono que viene a enseñarnos de otra escuela, de Daitoryu, entrenamos junto con él, pero la verdad nuestros grados no estaban reconocidos por Hombu, ¿no? Tardaron muchos años, casi 12 años de entrenamiento y práctica para que recién en el año 89 conformamos acá en el Perú una Comisión Nacional de Aikido, que es algo así como una federación, era la primera etapa para una federación que el gobierno respaldaba por primera vez al Aikido. Viajamos, una delegación, bueno, viajamos 3 personas inicialmente a Sao Paulo, Brasil, Sí. A contactarnos con Sensei Reishin Kawai, que en ese momento era una de las autoridades, octavo dan, las máximas autoridades en Sudamérica, y él, si bien es cierto, como todo japonés al principio con cierto recelo, nos fue recibiendo hasta que fuimos entrenando con él, pero luego de un tiempo se abrió muchísimo a nosotros, nos apoyó y realmente su apoyo fue incondicional. A través de él logramos el vínculo con Hombu en esa época y empezamos a tener un vínculo que muchos de nuestros alumnos empezaron a viajar, él los apoyaba permanentemente, pudimos participar en muchos seminarios en Sao Paulo, participamos en seminarios con Sensei Fujita, Kitahira, sobre todo con el Doshu, y Shomaru Ueshiba en ese momento, pudimos tomar contacto con él. Bueno. Fueron muchas experiencias de muchos años de apoyo, a lo cual tenemos mucho que agradecer a Sensei Kawai, a Sensei Matías, que hasta ahora, hasta los últimos años nos han venido apoyando. Pero luego de eso, nosotros siempre queríamos un poco tener también el vínculo con Hombu, traer Shihanes a Perú, poder tener, pues, vivir las experiencias. Y después de muchos años, estoy un poco resumiendo, ¿no? Porque la práctica es extensa, 45 años, después de muchos años nos fuimos juntando diferentes grupos de Aikido para hacer algo que era importante, que era hacer una institución que hiciera Aikido bajo los principios del Aikido, de unión, de armonía. No fue fácil, fueron muchos años de encuentros, de juntarnos, de entrenar, practicar juntos, hasta que luego de eso, un alumno mío casualmente, ahora sexto dan, lo cual es un orgullo para mí que mis alumnos tengan más grado que yo, por el vínculo que tenían en ese momento en Hombu, el actualmente enseña en Dinamarca, Víctor Manuel Merea, establece el vínculo directo con Hombu y a través de él vamos logrando poco a poco y luego después de todo un trabajo logramos ya el reconocimiento como entidad autónoma por Hombu Doyo para la Confederación Peruana de Aikido, que conformamos con diferentes grupos que reúnen a la gran mayoría de practicantes de Aikido del Perú, los cuales trabajamos en un espíritu de amistad, camaradería. Qué bueno. Y bueno, eso nos ha permitido también pues tomar contacto ya con la Federación Internacional formalmente, digamos, ¿no? Han sido muchos años de trayectoria en los cuales hemos tenido oportunidad de practicar pues seminarios afuera con Sensei Yamada, acá con Sensei Tissier, ya en los últimos años hemos podido practicar con Sensei Seki, Fujimaki Shihan que nos ha visitado. Todo eso ha ido enriqueciendo, nos ha ido cada vez y haciéndonos unir más, que es lo importante, hacer un trabajo de unión con el Aikido en el Perú.
Y realmente pienso de que se está logrando, ya se ha logrado, y realmente eso nos satisface bastante. Bien, cuéntame ahora un poquito qué significa para usted el Aikido en el día a día, en su vida diaria y personal. Bueno, mi profesión es arquitecto, yo soy arquitecto, ¿ok? Me dedico al trabajo de diseño, al trabajo de construcción. Entonces a mí me ha ayudado muchísimo en la vida. Realmente yo le tengo que agradecer mucho al Aikido, por eso es que trabajo tratando de difundir para las nuevas generaciones, porque realmente desde las épocas más difíciles que hemos vivido en nuestro país, épocas de terrorismo, en que tuve oportunidad de trabajar yo en zonas de emergencia, realmente el Aikido me ayudó muchísimo, tanto para salir airoso de algunas situaciones como me ha servido en la vida para en los momentos más difíciles tener esa resiliencia de reinventarse, de agarrar esas energías, tomar las energías negativas, irlas polarizando y poder salir adelante, ¿no? O sea, como quien dice, hacer ukemi, ¿no? Nosotros tenemos un poco la idea de que la filosofía del ukemi no es aprender a caer, sino si tú te caes, esa energía, polarizarla y que te sirva para ponerte de pie, tomar mayor impulso, ¿no? Entonces, eso me ha servido mucho en la vida diaria, y eso es lo que trato de transmitir. No solamente la parte técnica, que es muy importante, que también me ha servido, ¿no? En cuestiones de la vida diaria, sino también en interiorizarlo para que le sirva a uno en el actuar, en el día a día. Bueno, como todos, yo empecé muy joven, a los 15 años, ¿no? Como todo joven o casi niño, eh, uno busca pues primero lo efectivo, busca la práctica de defensa personal. Yo practicaba un poco de karate, practicaba un poco de judo, pero poco a poco, si bien es cierto, me sirvió y me ha servido, realmente lo tengo que reconocer, en muchas oportunidades en la vida. Probablemente no estaría acá presente si no fuera por el Aikido, pero fue cambiando la perspectiva de ir encontrando algo más allá, una filosofía de vida, algo que hacía de que uno empezara a enfrentar las cosas de otra forma, y fue entendiendo que el Aikido, más que técnica, son principios. Y que esos principios que uno practica a través de la técnica se van interiorizando, ¿no? Por decir, uno practica mucho el centro, practica el desplazamiento, practica la canalización, la extensión de la energía, practica la respiración. Si bien es cierto, son principios físicos, pero esos principios físicos van redundando después en la parte mental y espiritual. Si yo practico mi centro físico, me voy dando cuenta que al cabo de un tiempo, y obviamente los resultados no son inmediatos, sino al cabo de un tiempo de entrenamiento, uno va centrándose, aprendiéndose a centrar entre diferentes circunstancias de la vida. Igual referente al desplazamiento. Si bien es cierto, uno empieza a aprender el Tai Sabaki, desplazamiento físico, uno aprende a moverse entre las diferentes corrientes de la vida, poco a poco, y uno va interiorizando que eso que aparentemente era algo físico se va convirtiendo en algo mental y va formando la vida de uno. A mí me ha servido muchísimo eso, y sobre todo entender que debe haber un equilibrio. Yo, como le dije, soy arquitecto, y si algo aprendí en las primeras aulas de arquitectura, es que para que una obra sea una obra casi perfecta o perfecta, tiene que haber un equilibrio, es un triángulo equilátero entre la función, la forma y la estructura. Tiene que funcionar, tiene que tener una estructura adecuada y tiene que tener una forma bella. Y fui entendiendo que el aikido era algo similar. O sea, si yo no tenía una estructura sólida, si no practicaba los principios, ¿okay?, no iba a funcionar, ni tampoco iba a ser estéticamente bello. Exacto. Entonces, fui entendiendo que algunas personas se iban por la corriente de la forma a hacerlo extremadamente bello, pero dejaba de ser funcional o dejaba de tener una base sólida, ¿no? Entonces, ese triángulo que aparentemente debería ser un triángulo equilátero para mantener un equilibrio, en la medida que uno se vaya a un extremo o a otro, va perdiendo. Tiene que haber un equilibrio entre los principios que es la estructura, entre que funcione y realmente sirva lo que estoy haciendo, y que estéticamente se manifieste formalmente, como decía Sensei, se entra por la forma y se sale luego a través de la forma, ¿no? Entonces, eso fui aprendiendo con los años,
y me sirvió, como digo, no solamente en mi carrera profesional, sino también en mi carrera de practicante de Aikido, ¿no? Entiendo. Muy bueno. Muchas gracias, Sensei. ¿Y cómo ha visto usted, desde su perspectiva, el cambio del Aikido a lo largo de todos estos años? Bueno, el Aikido que nosotros empezamos realmente, como le dije a mi sensei, bien es cierto, había sido bastante cercano a Sensei Uyeshiba en un principio, y en esa época también el Aikido no era nada conocido, a veces hasta nos venían a probar un poco si el Aikido funcionaba, no funcionaba, venían practicantes de karate, de judo, ¿no? Entonces tendríamos que ser un poco más físicos, por decirlo así, Bueno, ¿no? Tenemos que ir más a la parte deportiva, a la parte funcional, que funcionara el Aikido, ¿no? Pero luego de eso, como dije, uno va evolucionando, va cambiando en otras cosas, y el Aikido mismo también fue evolucionando, fue cambiando poco a poco. ¿Okay? Lo que sí, yo siempre trato de recordarles a los alumnos o cuando doy alguna clase o un seminario, que no perdamos los principios. No nos vayamos solamente a la forma, no nos vayamos solamente a la estética. Eso es una consecuencia. Yo no puedo pretender ser un bailarín de ballet que vuele en el aire y estéticamente sea bello si no he pasado 30 o 40 años de pasar un entrenamiento físico totalmente riguroso y pagar piso, como se dice. Eso es una forma, es una consecuencia de. Entonces, el aikido pienso que debe de mantener esos principios, que no se pierdan, que deben seguir existiendo, ¿no? Para que de una u otra manera no se vaya desequilibrando ese triángulo armónico que digo, que es lo que a veces ha pasado. O pasa como pasa en muchas disciplinas, ¿no? sí, Entonces, siempre insistir en mantener la base sólida, el quijón y los principios. El resto es una consecuencia simplemente. excelente. Bien, muchas gracias. ¿Alguna anécdota, algo especial que le haya pasado durante la práctica del Aikido? Bueno, hay muchísimas anécdotas en la vida diaria, ¿no? O sea, desde una vez que viajamos a practicar Aikido de 4.200 metros de altura, y sufrí una caída hacia un precipicio de un camión, y felizmente el Ukemi me sirvió, pues el cual salí totalmente airoso, no me pasó absolutamente nada, ¿no? Hasta Ukemis que he tenido que hacer con un alumno mío. Una vez estábamos haciendo un dojo y se nos fracturó un techo y caímos de 2 pisos de altura también, y realmente nos salvó la vida el saber hacer Ukemi. Pero principalmente, una de las anécdotas que recuerdo, aparte, como le dije, de haber participado, de haber estado en algún momento también en situaciones extremas, es cuando viajamos a Sao Paulo por primera vez, cuando tomamos contacto con Sensei Kawai. Nosotros llegamos, él nos recibió un poco fríamente al principio, no nos conocía, y nos alojamos en su casa, y casi durante 20 días estuvimos en un régimen bastante severo, o sea, levantarnos de madrugada, entrenar todo el día, él con la justa nos saludaba, era muy frío con nosotros, pero luego de casi 20 días, cuando ya estábamos por retornar, un día nos pidió nuestros uniformes, sucios. Él los recogió, se los llevó, los lavó, y en la tarde vino y nos los entregó limpios. Y dijo, a partir de ahora, acepto su entrenamiento, acepto la práctica, y cambió totalmente. Fue otra persona, se abrió, fue casi como un padre para nosotros, y durante muchísimos años, casi 20 y tantos años, nos apoyó muchísimo, ¿no? ¿Qué habrá observado él durante esos 20 días? Así es, así es, así es, ¿no? Muy bien, Sensei. Bueno, para ir cerrando esta entrevista, un consejo que le quiera dar a los practicantes, un consejo, un mensaje en estos tiempos. Bueno, primero que nada, a la hora de practicar, tal como lo he venido repitiendo todo el tiempo, practiquen los principios. No piensen solamente en que sea efectivo o no sea efectivo. Para que funcione algo y para que sea estéticamente formal, tiene que haber base. Practiquen mucho la base, mucho la base, mucho la base, y el resto es una consecuencia. Y sobre todo, trabajen unidos, manteniendo los principios del Aikido, compartiendo. Porque egoístamente, tratando de cerrarse, no vamos a avanzar. Algo que me agradó muchísimo el Aikido es que cuando yo entraba a practicar otras disciplinas, como empecé al principio, salía un poco fastidiado de la práctica. Me había enfrentado con una persona, con un amigo, y cuando empecé a practicar aquí, al contrario, salía feliz. Y más bien salía más amigo de las personas con las que había entrenado, ¿no?
Y eso en la vida he ganado muchísimos amigos, más grandes amigos a través del Aikido, ¿no? Entonces, practiquemos en unión, practiquemos en armonía, crezcamos juntos, enriquezcámonos cada vez más y seamos, sobre todo, eternos alumnos practicantes. Nunca creámonos profesores, sensei, porque el día que lleguemos ahí se acabó nuestro techo. Tenemos que aprender, aprender y seguir aprendiendo. Ese sería lo que yo tendría que hacer. Excelente, nunca mejor dicho. Bueno, muchísimas gracias, Sensei. No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Esperemos encontrarnos pronto sobre el tatami. Sí, ojalá ya pase esta situación y cada vez en Aikido Latinoamérica podamos seguir volviéndonos a encontrar otra vez juntos en diferentes eventos. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias.